presidenta de una asociación democrática de abogados tan importante, valientes, que andan en toda la República prestando su solidaridad, su asesoramiento jurídico con la gente más necesitada. No solamente son abogados que incluso se solidarizan con las causas de México, sino son abogados internacionalistas. Son abogados que andan en Cuba, andan en Venezuela, andan en todas partes del mundo al pendiente de las políticas genocidas mundiales. Están en contra, están al mismo tiempo que asesorando, están concientizando. Hace rato la moderadora, esta gran señora que está moderando esta mesa, dijo que los jóvenes no saben nada, pues porque la educación intencionalmente está siendo destruida, despedazada por multitud por todas partes, ya sea que a los maestros los estén matando de hambre, ya sea que la televisión esté totalmente en poder de los enemigos, los ricos, quienes en ella pasan todo tipo de información, entre comillas, desinformación. Lo que hacen es enajenar las religiones. Yo no tengo, pues ahora sí que no se trata aquí de atacarlas hasta cierto punto, porque uno lee a Lenin y dice, no puede uno chocar contra la religión y decir y prohibirle la religión, porque más la va a defender su religión. Se trata de concientizar, de convencer a la gente, dice Lenin. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué toco estos temas antes de entrar al tema del Consejo de la Judicatura? Porque hay mucha ignorancia en todo México, bastante ignorancia. Y la pregunta que es, ¿en qué nivel o qué hemos hecho los que nos jactamos de ser de izquierda? ¿Qué hemos hecho? ¿O cómo va ese tipo de lucha en las que ellos, por ejemplo, van casa por casa dándote una hojita, o la religión católica también? Y por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos o qué hacemos para contrarrestar ese enajenamiento? Y ese es el tipo. Entonces la gente pues crece con ese enajenamiento, crece adorando el fútbol, crece amando modelos extranjeros frívolos, ¿verdad? Y esa es la gente que finalmente ocupa los grandes puestos. Es la que ocupa los puestos de jueces, de secretarios, de actuarios, en el caso del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que funcione bien el Poder Judicial si en general la población está pues muy atrasada? ¿Y qué hemos hecho, por ejemplo, nosotros para concientizar, por ejemplo, incluso a los militares? Todo esto lo que nos hacen es, bueno, sí, una vez leí en una revista Proceso por ahí que igual que en el Poder Judicial mencionaron aquí a Zuela, este individuo que hasta una capilla tenía ahí en la Suprema Corte. Igual los militares, un documento de Proceso donde nada más están promoviendo la religión. Todo esto en los últimos años en contra pues de lo que es este artículo 3 constitucional. Ahí está el contenido de la educación. Aunado también está este otro contenido que le llaman formalmente reforma educativa, donde a los maestros pues los reducen a esclavos y a que se callen y a que no digan nada, o si cuestionan el sistema de reclutamiento de los maestros, pues vas para afuera. El Poder Judicial es igual
expresa de estas políticas. Los trabajadores del Poder Judicial, ustedes dirán, bueno, ¿qué te importa? Esa gente vive bien y todo eso. Sí, vive hasta cierto punto bien, pero vive chantajeada, vive sobornada, incluso con esos sueldos que tienen. Viven también en la ignorancia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer conciencia de que esa gente tiene una grave responsabilidad en sus manos, ¿verdad? La justicia funciona mal porque hay un sistema organizativo vertical donde los actuarios, los secretarios de estudio y cuenta, los jueces, los magistrados, una pirámide, una escalerita que va de arriba hacia abajo. El presidente, como todo un títere de los empresarios, le dicta a los jueces qué cosa es lo que deben o cómo deben hacer sus sentencias en diferentes materias, ¿verdad? En materia penal, meten en una misma bolsa a los policías y a los jueces en ese programa que se llama seguridad. Los policías los atrapan y los jueces los tienen que condenar, ¿verdad? Bajo este sistema represivo en el que pues los policías y los militares están materialmente están para cuidar los negocios de los ricos. Están llenas las calles de la República de policías. ¿Qué están haciendo? Están cuidando a los ricos. Pero ellos no nos van a decir que están cuidando a los ricos. Van a inventar enemigos. Van a inventar la delincuencia organizada. Van a inventar el narco. Sale por ahí una importante página de internet, Red Voltaire, se las aconsejo que la vean, donde incluso los narcos, estos narcos incluso reciben dinero directamente de la CIA. Los policías, todos están metidos también en el secuestro, andan en camionetas ahí. ¿Qué quiere decir? Son los mismos. En lo que se refiere a la justicia, pues bueno, ya lo dijo aquí también el licenciado Francisco Salvador, están sometidos a través de ese Consejo de la Judicatura. Tienen una escuelita judicial, le llaman Instituto de la Judicatura, en donde los amaestran, los preparan, entre comillas, los adiestran para que sigan ciegamente los dictados de sus jefecitos, los consejeros que son elegidos por el presidente y los senadores, y también por los mismos ministros. Es un sometimiento en dos sentidos. Es un sometimiento de la masa de trabajadores del Poder Judicial en un sentido externo e interno. ¿Qué tiene que intervenir el Poder Judicial? ¿Qué tiene que intervenir el Senado y el presidente para elegir a los trabajadores del Poder Judicial? ¿Que no debe ser un poder independiente? Los que cometen las políticas más traidoras, que son el Ejecutivo y el Legislativo, están cuidando a la masa, el Poder Judicial. Pues desde luego nos lo presentan que es los tribunales, los juzgados, el Consejo de la Judicatura y los ministros. Pero en sí, quien es totalmente todo el Poder Judicial son los empleados, son ellos los que hacen los expedientes, los oficiales judiciales, los actuarios, los secretarios, pero son los altos mandos los que se paran el cuello y dicen, nosotros estamos haciendo esto que es el Poder Judicial. ¿Y qué cosa es lo que están haciendo? ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Para vigilar, ¿sí? Ahí lo dice en la Constitución, pero lo que van a vigilar es que el juez no aplique la Constitución, que al juez, que el juez acepte, por ejemplo, lisa y llanamente las pruebas que le presentan los policías.
que si hay un juez que hace una sentencia más o menos decente o una sentencia correcta, pues lo van a estar vigilando, te estoy vigilando, juez, cuidado, soy el Consejo de la Judicatura que estoy conformado por el Senado y el presidente. Te estoy cuidando que si pones en libertad a los izquierdistas que agarramos, pues ya te eché el ojo y en otras 2, 3 sentencias que hagas así, te finco una responsabilidad, te meto una revisión administrativa, me meto a tu juzgado, una pesquisa a ver qué noto que hiciste mal, te suspendo y el juez se queda absolutamente desarmado, totalmente desarmado se queda el juez. ¿Qué cosa es lo que yo propongo por ahí, unas hojitas que ando repartiendo? Que la justicia sea democrática, es decir, que la justicia la administren los mismos jueces, los mismos secretarios, y no esos 7 parásitos consejeros, ni esos 7 también parásitos, 11 parásitos que son los ministros de la Suprema Corte. Que haya un colegio, ya no se llamaría colegio, ya no se llamaría Consejo de la Judicatura, se llamaría Colegio de la Magistratura, donde intervendrían pues una cantidad aproximada de 25 jueces, magistrados, secretarios, pero que sean ellos los que se encarguen del Poder Judicial y que no intervenga para nada ni el Senado ni el presidente, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda y que esta asamblea del Colegio de la Magistratura incluso tenga representantes indígenas, deben haber representantes indígenas de las grandes cantidades de naciones indígenas que hay en México, ¿verdad? Que la rotación de los cargos sea de un año, que si ahora la presidencia le toca a tal estado del norte, el siguiente año le debe tocar a un estado del sur, pero que todo se democratice, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda es necesario hacer conciencia en todos los medios, en las universidades, en las escuelas de derecho, que los abogados tengan plena conciencia de que si los juzgadores trabajan mal es porque los están presionando. Entonces debemos ver la manera, revisar cómo es que están sus reglamentos y estudiarlos a la perfección y hacer estudios y hacer que se modifiquen en el sentido de que pues sean los trabajadores del Poder Judicial los que se hagan cargo y no los parásitos. Esa es mi propuesta, bueno, esta es mi propuesta. Es un cáncer. La creación del Consejo de la Judicatura es un cáncer, así una bolota ahí en un órgano vital que está restándole vida a los trabajadores del Poder Judicial. Está impidiendo, está haciendo todo lo posible para que no sean ni imparciales, ni tengan libertad, ni sean profesionales, ¿verdad? Van a ser profesionales, pero para seguir los dictados de sus jefes. Van a ser imparciales, ni de aquí, que no vean ni de aquí ni allá, que vean así como unos caballos que van ahí en una carreta. Van a ser independientes, pero independientes de las cuestiones del pueblo, de las cuestiones nacionales, ¿verdad? La nación, un término como tantos términos, como Estado, como federación, todo lo prostituye, todo lo tergiversa. Cuando dicen interés nacional, es que están diciendo la nación somos nosotros, el Estado somos nosotros. El señor Obrador es un peligro para México. Resulta que ellos son México, los ricos son México, ¿verdad? Entonces, debemos también tener conciencia y analizar, por ejemplo, bien esos términos. Hay mucho por hacer, incluso
de concientización entre nosotros mismos, tanto como concientización hacia otros sectores que no están conectados con las ideas de, pues, de la izquierda y todo eso. Es mi intervención. Gracias que me invitaron.